Hola a todos, hoy discutiremos el último caso que les compartí. La historia se trata de una paciente femenina de 82 años que tiene antecedentes de neumonía por COVID-19 recuperada, quien no requirió hospitalización. Acude con historia de 2 días de evolución, de tos, disnea y fiebre. El único dato de laboratorio a resaltar sería una leucocitosis de 14.000. Y ahí estaba la imagen que les compartí. En esta diapositiva les muestro dos imágenes de la misma paciente. Se trata de dos imágenes obtenidas mediante radiografía en proyección antero-posterior del tórax, las cuales cuentan con un día de separación entre adquisiciones. La de la mano izquierda es la primera de ellas y la segunda es la que les adjunté con la historia. El objetivo de no colocar la primera fue principalmente porque pudiera sesgarlos un poco, tal como sucedió con los médicos tratantes de esta paciente. El objetivo es que si miran detenidamente a la base pulmonar derecha en la imagen del primer día, podríamos sospechar de la presencia de un nivel hidroaéreo. Sin embargo, esa imagen no se define de la misma manera en la radiografía del día siguiente. Adicionalmente, pues podríamos hablar pues que es en la evaluación de esta imagen, asumiendo que se trata de haber sido adquirida mediante una adecuada técnica, podríamos ir a buscar los hallazgos patológicos, saltando a la vista de inmediato la presencia de una opacidad amplia en la base derecha, asociada a la presencia de una hiperlucencia interna de apariencia lobulada. No se ve muy bien en la de primer estudio, pero en esta sí. Incluso vean cómo se define adecuadamente 3 lobulaciones de la misma. Adicionalmente, podríamos decir que se define un trazo de probable atelectasia versus fibrosis hacia la periferia del pulmón derecho, específicamente en la zona media. También podríamos mencionar pues la desviación de la luz traqueal, secundaria pues a la prominencia del callado aórtico, el cual se encuentra también calcificado. El diagnóstico diferencial que planteé yo en el momento de la presentación del caso y ver las imágenes son estas, y en este orden específico, así mismo las planteé yo, siendo los dos primeros los más probables. Adicionalmente a estos, hay muchos otros procesos que cursan con lesiones cavitadas. Pero bueno, como les dije, en este orden, primero neumonía necrotizante, conocida también como neumonía cavitada, utilizada algunas veces como sinónimo. En segunda instancia, un neumatocele infectado. No contábamos con estudios previos de tórax a estos dos, así que no sabemos si la paciente tiene alguna alteración estructural de base. Ya en tercer lugar podemos también plantear pues la sospecha de empiema versus absceso pulmonar, o un carcinoma broncogénico cavitado. Estos ya como menos probables. Los médicos tratantes consideraron que la posibilidad inicial era la de un absceso. Sin embargo, no podríamos decir en nuestro criterio pues que se trata de una imagen típica de un absceso. En cuanto a la discusión en sí pues de las indicaciones o no, les incluyo esta tabla que pertenece a la última guía de manejo de la neumonía adquirida en la comunidad, avalada por la Sociedad Americana de Tórax y de la Sociedad de Infectología estadounidense. En esta tabla se hace un resumen de las principales recomendaciones que tuvieron un cambio entre la versión actual, publicada en octubre del año pasado, y la previa. Se habla de cultivo de esputo, hemocultivo, terapia y estudios de imagen. Y se hace énfasis en no solicitar estudios de imagen de rutina para seguimiento a menos que haya una sospecha de patología asociada o en caso de que haya criterios de un screening por cáncer.
en quienes aplique, ¿sí? O sea, no indican estudios de imagen de buenas a primeras en una paciente con neumonía adquirida en la comunidad. Las siguientes tablas que presento pertenecen a los criterios adecuados para el uso de estudios de imagen recomendados por el Colegio Estadounidense de Radiología, en el que se plantea el uso de distintas modalidades de imagen. Estos criterios aplican para muchas otras enfermedades y están descritos como tal por enfermedad. En este caso les muestro pues las que aplican para enfermedad respiratoria aguda, en la cual ellos plantean 8 contextos distintos. En esta tabla en específico se refiere al estudio inicial en pacientes inmunocompetentes con un estudio, con examen físico negativo, signos vitales normales y sin otro factor de riesgo. Y vemos que únicamente se indica la radiografía de tórax. En el segundo contexto incluye hallazgos positivos en el examen físico con alteración de los signos vitales y factores de riesgo como una enfermedad cerebral orgánica. Vemos de igual manera que la radiografía de tórax es el estudio de elección. Le hago énfasis también en las siguientes modalidades que se incluyen. Si bien todas estas modalidades se incluyen en la lista, acá vemos la recomendación. Puede ser apropiado, usualmente apropiado o usualmente no apropiado. Y acá vemos pues la relación de la dosis de radiación probable que pueda recibir el paciente que se le hagan estos estudios que están en la primera columna. Se basa más que nada en varios estudios en los cuales se ha demostrado pues cuál es el estudio que más información brinda en el contexto que ellos plantean. La tercera variante sería un contexto similar al anterior, pero como en el caso de la segunda modalidad, o sea, en el segundo estudio, después de una radiografía o un ultrasonido, como se indicó en la tabla previa. En este caso, cuando existen hallazgos equívocos en la radiografía o otros factores de riesgo, sería entonces en este caso la realización de una tomografía de tórax sin contraste. Sabemos que la tomografía sin contraste con protocolo de alta resolución más que nada evalúa parénquima. Sabemos en este contexto que no vimos un infiltrado como tal en el paciente. Entonces en este caso se indicaría el estudio sin contraste. En segunda instancia hablan de una tomografía de tórax con contraste, en la cual la recomendación pues no es consistente, puede ser apropiado y hay desacuerdo en su uso. Y ya en última instancia pues resonancia o tomografía de tórax sin y con contraste. El siguiente contexto, yo consideraría pues que nuestra paciente entraría en esta categoría, pero como una probable neumonía complicada, basado en la historia, el antecedente de neumonía por COVID, pudiese haber una coinfección en una alteración estructural basal. No me inclino por el absceso ni empiema, por el grado de leucocitosis principalmente. Yo esperaría por lo menos arriba de 20.000 leucos y una historia más insidiosa y un estado aparatoso actual de la paciente, que no los habían comentado, además de que no es una imagen típica de absceso. Tampoco nos mencionaron los hallazgos al examen físico. En algunas ocasiones a estos pacientes que tienen diagnóstico por COVID se les solicita tomografía antes incluso de ocultarlos. Así que les recomiendo que no caigan en ese error. Sucede que hay signos al examen físico que nos orientan a un absceso, además de los hallazgos en imagen, pero principalmente el examen físico como primer paso, ya sea la localización de una pequeña zona de matidez a la percusión, que señala un proceso de consolidación neumónica localizada. En general también existe abolición del murmullo vesicular, más que broncofonía, a la ocultación. A veces se ocultan estertores húmedos finos o medios, y cuando hay cavidades de gran tamaño, que son raras en la actualidad y sobre todo por la existencia de antibiótico-terapia, se puede ocultar incluso un soplo anfórico o también timpanismo a la percusión. El quinto contexto se trata pues de pacientes de asma, igual en el sexto.
Vemos también, o sea, podemos ver ahí pues el orden de los estudios, cómo se deben realizar. Primero la radiografía de tórax por encima de cualquier otro, ya que nos da mucha información. También en el contexto del paciente con EPOC. Entonces caemos aquí en que me preguntarían pues qué estudio solicitó el médico tratante y con cuál sospecha, ¿ok? Ellos solicitaron una tomografía de tórax contrastada por sospecha de absceso pulmonar. Si bien era algo discutible la presencia o no de un absceso, pues igual se aceptó el estudio, más que nada por lo que consideramos nosotros, que probablemente pudiera ser una neumonía complicada. Así que, bueno, les adjunto aquí las imágenes. En este caso, esta imagen corresponde a una tomografía de alta resolución del tórax en corte sagital a nivel de mediastino, en donde se evidencia la presencia de imágenes reticulares subpleurales bilateralmente. Recordemos que se trata de una paciente recuperada por infección de COVID-19, a pesar de no haber requerido hospitalización. Hay múltiples series de casos en los que se les ha hecho tomografía de alta resolución a pacientes con infección confirmada por PCR, en los que se ha visto que muestran procesos subpleurales bilaterales, incluso en pacientes asintomáticos, pasando por distintos estadios, iniciando como parches en patrón de vidrio despulido, patrón de empedrado, incluso consolidaciones. En este caso es una paciente recuperada, muestra secuelas de un proceso subpleural bilateral en los que se ve trazos de fibrosis y además de engrosamiento septal interlobular. En esta imagen vemos cortes a nivel del corazón, mostrando un consolidado en el segmento superior del lóbulo inferior derecho y la persistencia del engrosamiento septal interlobular y algunos trazos fibróticos subpleurales. Ya en cortes más basales se define un consolidado amplio que involucra los segmentos basal posterior y basal lateral del pulmón derecho, asociado a la presencia de cavidades aéreas, como vemos aquí, las cuales no presentaban comunicación con las vías aéreas principales. En esta imagen, en cortes más inferiores, se evidencia la extensión de estas cavidades. En esta imagen, en reconstrucción parasagital, quiero demostrar cómo se definió que no había comunicación con las vías aéreas principales. Cabe destacar que no se define líquido en el interior de las cavidades ni niveles hidráulicos, obviamente. Nuevamente, cortes axiales de tomografía a nivel del corazón, en esta ocasión en ventana de mediastino y con contraste endovenoso. Miren cómo se define la imagen que señalamos como consolidado. Hay un realce heterogéneo, predominio periférico, lo que correspondería a una zona de consolidado con necrosis. La imagen o el contenido interno es lo que podemos decir que correspondería como una neumonía necrotizante. El realce en un paciente con sospecha de absceso pulmonar es más homogéneo, las paredes son más definidas y en este caso la densidad del material interno es alta en este paciente, que correspondería entonces con una zona de necrosis. Sin embargo, a pesar de no tratarse de un protocolo angiográfico, fíjense en esta imagen aquí. Es un defecto de llenado de la arteria lobar inferior derecha. Importante. Ese defecto de llenado pues se extiende a las arterias segmentarias basal posterior y basal lateral. Vemos cómo continúa también la extensión de la ocupación de estas arterias segmentarias basal posterior y basal lateral. Y bueno, en este caso fue cerrado con el diagnóstico de extensa zona de infarto pulmonar cavitado secundario a tromboembolismo pulmonar crónico. No podemos descartar que haya una sobreinfección, pero sí podemos descartar que no hay un absceso. De hecho, sería prudente el uso de antibiótico-terapia. La terapia tromboembólica acarrearía mayor riesgo que beneficio debido a tratarse de un proceso crónico. Definitivamente sí sería bueno la profilaxis anticoagulantes durante un periodo prudente. En cuanto a la literatura actualizada, pues existen una gran cantidad de series de casos y otros estudios observacionales que han evidenciado
un aumento significativo de la incidencia de tromboembolismo pulmonar en pacientes hospitalizados por neumonía por COVID-19. Incluso las tasas alcanzan hasta el 20% en la mayoría de ellos. Muchos concuerdan en este punto. Existen teorías sobre la posible patogénesis de tromboembolismo pulmonar en estos pacientes. Es conocido también que estos pacientes muestran un aumento importante del dímero D. Por ello se ha considerado, se ha estudiado este aspecto también en pacientes con diagnóstico de TEP y COVID, encontrando valores que por media aproximadamente pueden alcanzar hasta 6.000 microgramos por litro. Por lo que se ha establecido un valor de corte para sospecha de tromboembolismo pulmonar en estos pacientes mucho más alto que el que se utiliza en la población normal. La mayoría concuerdan que los valores pueden rondar el 1.500 microgramos por litro, mientras que en la población normal por lo general es de 500. Hay series de casos también que hablan que la tomografía de tórax en pacientes con súbita descompensación de su estado de neumonía por COVID pudiera ser con protocolos contrastados y no solamente en alta resolución, ya que estas descompensaciones pudiesen ser secundarias a tromboembolismo pulmonar. Tampoco se ha definido adecuadamente la fisiopatología de esta correlación. Incluso hay teorías que consideran que se trata realmente de un evento trombótico y no tromboembólico. Esta distribución típica de la periférica en estos pacientes ha sido planteada también como un probable origen isquémico hemorrágico, debido a la posibilidad de que exista un estado protrombótico ya demostrado por algunos factores procoagulantes en la circulación de estos pacientes que pudieran condicionar microembolización o microtrombos. Todo esto ha ayudado a protocolizar el estudio, la utilización de profilaxis anticoagulante en estos pacientes. Las conclusiones del caso, pues la radiografía de tórax es por lo general el estudio de elección en pacientes con dificultad respiratoria. Existen los criterios apropiados de la ACR, los cuales ayudan a guiar a los clínicos a decidir cuál es el estudio de elección, guiado según la sospecha diagnóstica. El contexto clínico es vital para determinar las probables complicaciones de los cuadros de neumonía, y el COVID-19 es una condición protrombótica que aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos de probable repercusión hemodinámica. Espero que les haya sido de ayuda este caso y que sigan bien.